Muy buenas noches. Eh, el, todo el módulo 6, el módulo de análisis forense digital y análisis de respuesta a incidentes, habla mucho sobre la etapa post-ataque. Toda la etapa que viene una vez que ya se dio un ataque, lastimosamente logró pasar todas las defensas, logró pasar todos los firewalls, logró pasar todos los IDS, se infiltró un atacante. ¿Qué corresponde hacer ahora por parte de los equipos de ciberseguridad? ¿Quién se encarga de limpiar, digámoslo así, el desastre una vez se dio el ataque? La primera parte que se ve en el 6.1 es toda la parte de la informática forense digital, así como la ciencia forense humana, en la cual especialistas en el área buscan pruebas, recaban evidencia, intentan establecer hipótesis sobre posibles métodos de ataque, el posible atacante, y se empiezan a seguir posibles pistas hasta llegar con quién hizo el ataque y cómo fue que lo logró. Todo ese mismo sistema, toda esa misma patrón se realiza mediante los sistemas de informática forense digital. El proceso forense digital, al igual que en la vida real, cuatro pasos principales. Estos pasos están publicados en la Guía Especial de Técnicas Forenses en Respuesta a Incidentes. También el número técnico es NIST 800-86, que es el manual que se utiliza para toda la parte forense digital. Hay otro manual que es de parte del Instituto Science, pero el más utilizado en nuestro mundo, en nuestra parte del mundo, es este manual del NIST. Cuatro pasos principales, muy sencillos: recopilación o recolección, examinación de los datos, análisis de los datos, de la información, y por último, información. En la parte de recolección, como se pueden imaginar, es la parte en la que todos los forenses se encargan de buscar todo aquello que pudo haber dejado el atacante como muestra de su acción. Como en la vida real, los han visto, digamos, cuando hay un asesinato que llega, en el caso de Costa Rica, la IJ, empiezan a contar, en caso que haya habido, por ejemplo, un ataque con arma de fuego, empiezan a contar casquillos, empiezan a medir distancias, miden posibles velocidades que, sin caso que hayan vehículos involucrados, se empiezan a buscar cámaras cercanas, se empiezan a interrogar testigos, etcétera, etcétera, etcétera. Se empieza a recolectar información. Muy importante esta segunda versión. Esta etapa es fundamental porque se tiene que tener cuidado muy especial para no dañar, perder u omitir datos importantes. Esto en el caso de informática es aún más importante porque no es que en la vida real no es importante, pero en la vida real mucha gente, bueno, ahora vez que lo pienso, es mentira. Es decir, la gente sabe como que si alguien, por ejemplo, si alguien fallecido, no moverlo, es mentira. La gente sí lo hace, pero bueno, en el caso de informática, por ejemplo, puede ser que las máquinas, esto lo vamos a ver un poquito más bajito, pero una máquina que pueda hacer una posible prueba para un ataque debe de no tocarse. ¿Y a qué nos referimos con no tocarse? A textualmente evitar la utilización de la misma, evitar copiar archivos, iniciar sesión. Si encontramos una máquina que sabemos que pudo haber sido utilizada por un grupo o una persona para realizar algún tipo de crimen cibernético, esa máquina hay que intentar que no se toque más, incluso para revisión. Para la revisión, la máquina, la máquina medio no se toca. ¿Qué se hace? Se hacen copias, imágenes del sistema operativo, si hay una llave malla, si hay un disco duro externo, si hay cámaras, teléfonos. Esos dispositivos puros no se tocan, se dejan su estado preservado. Se hacen copias internas para evitar, para esas copias usted puede hacer lo que usted quiera, analizar, borrar, repetir, etcétera, para que cuando se dé el juicio o se hagan los informes y los análisis, estén las muestras exactas de qué fue lo que se recolectó. Así, en caso de que los abogados defensores, incluso un juez llegue y diga, bueno, ¿y hay alguna forma de comprobar que es un real? Usted le pueden entregar el dispositivo físico que no fue modificado para que ellos revisen que todo lo que uno investigó está tal cual sucedió ese posible día. La segunda parte de examen, aquí, importante, evaluar y extraer la información relevante de los datos recopilados, justo lo que acabamos de decir. Una vez tenemos todas las pruebas,
va a haber siempre, por ejemplo, en el caso de las cámaras de seguridad, va a haber muchísimos videos de ruido que no nos sirven. Tenemos que, ahí donde viene, por ejemplo, la correlación con información de testigos, información de horas, información de alertas, de alarmas, de llamadas al 911 en la vida real. En el caso de informática, buscar logs, buscar registros, buscar horas de alertas en el CIEM, en los SOARs que se realiza. Lo que se hace es filtrar, como acabo de decir, lo que se recolectó en el primer paso evita tocarse. En el paso 2 empezamos a filtrar cuáles son los momentos, los días, las horas, etcétera, más importantes y empezamos a extraer la información que sepamos que es relevante. Por ejemplo, si una persona que está siendo acusada por eh, edición y edición y elaboración de material protegido por copyright eh, y distribución, perdón, de material protegido por copyright. Usualmente las personas encargadas de esto van a ir directamente a buscar sus sistemas de archivos, archivos que hayan sido copiados varias veces o archivos que, por ejemplo, que han sido descargados de sitios de internet con protección, sitios de Sony, sitios de Netflix, sitios de HBO Max, etcétera, cuyas películas suelen traer sistemas de protección, que suelen ser ese tipo de filtros. La información que tenga él en, no sé, por ejemplo, que tenga él sobre videojuegos, cosas por el estilo, se puede omitir, por ejemplo, etcétera. Brincamos a la parte 3. Toda esa información que recolectamos, que creemos que fue relevante, empezamos a buscarla. Eh, Empezamos a identificar en caso de imágenes posibles fuentes, posibles personas, identificamos armas, colores, en el caso de la informática, páginas de las cuales se descubrieron cosas, herramientas que se utilizaron para descargar páginas, intentamos buscar caché de mensajes, caché de páginas web para ver con quién se puede haber comunicado el delincuente, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahí viene que, por ejemplo, puede ser que en el paso 3 nos demos cuenta que nos falta tal vez algo más que pudimos haber sacado, por ejemplo, de la carpeta de descargas. Entonces volvemos al paso número 2, extraemos información y la montamos al paso 3. En el paso 3 hay mucha correlación. Empezamos a conectar muchos puntos y empezamos a hacer muchas entrevistas, empezamos a buscar otros medios, etcétera, para de nuevo intentar llegar a posibles fuentes que recibieron material o recibieron los objetos, etcétera, etcétera, etcétera. Y por último, en el paso 4, hacemos los informes. Una vez tenemos toda la información, hemos hecho todo el análisis, elaboramos los informes sobre qué pudo haber sucedido. Aquí hay muchas hipótesis, como siempre. Siempre hay que ser imparcial, importante, y como en todo aspecto judicial. La evaluación se hace por una persona que no tenga ningún tipo de relación con ni afectados ni posible propiciador del delito para evitar cualquier tipo de tema de, de, de de personalidad ahí que se meta a evitar que sea una revisión correcta. Eh, Siempre importante, que es quizá una de las cosas más pesadas de esta área, es el hecho de que toda explicación tiene también alternativas. O sea, usted no puede llegar cuando uno llega a un informe eh, de tipo forense, usted no llega y dice, pasó esto, esto y esto. Porque siempre el defensor va a intentar decir, eso no puede haber pasado por esto, 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 jamás. Entonces, siempre hay que tener más de un camino por el cual pudo haber llegado. La idea siempre que la mayoría de caminos, como dicen la famosa frase de todos los caminos llevan a Roma, pues algo así. Que varias de las posibles hipótesis que tengamos conlleven al mismo o a los mismos sospechosos. Y así evitar que se pueden escapar diciendo, ah, hicimos tal cosa. La famosa coartada. Evitar que las coartadas tengan sentido. La pequeña modificación. ¿Qué técnica involucra la evaluación y la extracción de información relevante? Esa es la parte de examen. ¿Qué técnica implica sacar conclusiones de los datos? La parte de análisis. ¿Cuál es la técnica que incluye la identificación del posible origen de datos forenses y adquisición, manejo y almacenamiento? La recolección, el primero de todos. ¿Y qué técnica incluye la preparación y presentación de la información que resulta del análisis? Los informes. Ujú. Ahora, de nuevo, aquí recolectamos distintos medios, ¿verdad? O distinta información que suele ser llamada evidencia. Evidencia de que algo sucedió y que puede demostrar o no que alguien hizo algo.
Eh, la evidencia que es, la evidencia, bueno, se puede clasificar en directa e indirecta. La directa es aquella que consta de que información que el acusado, digámoslo así, o si el posible, el posible criminal poseía en el momento del atraco, por ejemplo, un arma que contenga huellas dactilares de esa persona, cámaras que demuestren que esa persona estuvo físicamente ahí. En el caso de Internet, una conexión directa a una IP que está vinculada a un teléfono con un número de esa persona, etcétera, etcétera, etcétera. E incluso nuevo, evidencia que ha estado directamente, un testigo que puede estar ahí, cámaras de trabajo, guardas de seguridad, etcétera. Algo que afirme que una persona estuvo directamente relacionada con el evento. Aparte, la evidencia se puede clasificar en tres tipos. La mejor evidencia es aquella que está en su estado original. Por ejemplo, dispositivos de almacenamiento utilizados por el acusado o archivos que se pueda probar que no fueron alterados. Esto, por ejemplo, pasa mucho de nuevo, vamos a poner el ejemplo de la ley Olimpia en México. eh, cuando un posible delincuente acusado de, en este caso, acoso sexual, eh, se intenta cuando se ve una persona que comete, por ejemplo, toma fotografías indebidas o divulga algún tipo de información, una fotografía de una persona, ¿qué se hace? Se intenta recolectar el dispositivo de esa persona, el celular usualmente, tan rápido como sea posible. Porque usualmente la mayoría de las personas toman fotografías con su teléfono móvil. Por ejemplo, si se da, pasa mucho sabrán eso, pero pasa mucho en restaurantes o incluso en tiendas de ropa, que se ponen cámaras escondidas en los vestidores. ¿Qué se hace? Se intenta buscar tan rápido como sea posible esa cámara para evitar que la memoria sea alterada. Tan rápido tiene memoria, se puede tomar fechas, fotos, horas. En el caso del teléfono se puede ver quién la tomó, cuándo se tomó, etcétera, etcétera, etcétera. Es muy importante, es la evidencia más importante de todas. La segunda es la evidencia corroborativa. Esta es la que respalda que algo sucedió a nivel directo. Eh, por ejemplo, no testigos o, ese es el teléfono que está registrado a nombre de David Hidalgo. Eh, Entonces, ¿cómo? Ok, sabemos que es el teléfono de David, pero ¿cómo sabemos que fue David con su teléfono? Pues gracias a cámaras de seguridad vimos que David entró a ese restaurante y vimos cómo él entró a la hora que está tomada la foto en el vestidor de mujeres, por ejemplo. Entonces ya tenemos como un soporte aparte que comprueba que fue David algo, incluso su propio teléfono, a esa misma hora que está tomada la foto, que atentó contra una persona. Y por último, una evidencia indirecta, básicamente puras hipótesis, o también llamada evidencia circunstancial. El mejor ejemplo de todo esto es una persona que tenga historial delictivo, por ejemplo. O que tenga cierto historial médico, que tenga cierto historial problemático. Resulta que hay pruebas de que de que supuestamente David agredió a tal persona. Y tenemos pruebas de que David porque siempre sale la gente que dice, ay, no, David es un angelito, él jamás haría eso. Pues se revisan historiales médicos, se comprueba con pruebas anteriores y se ve que, por ejemplo, ya pasó por la fiscalía 2 veces por intento de agresión, en la escuela tuvo problemas, en el hospital tiene varios archivos abiertos porque intentó agredir personas, etcétera. Entonces, todo eso se utiliza para corroborar que una persona es capaz de realizar un ataque. Vamos a la comprensión. ¿Qué tipo de evidencia estaba indiscutiblemente en posición del acusado? La evidencia directa, la más importante, la más útil. ¿Qué tipo de evidencia respalda una afirmación que se desarrolla a partir de la mejor evidencia? La evidencia corroboradora o testiga, básicamente la evidencia que tiene que ver con testigos, sean físicos o electrónicos. ¿Y qué tipo de evidencia es evidencia circunstancial que en combinación con otros factores establece una hipótesis? La evidencia indirecta. ¿Qué tipo de evidencia está en su estado original? La mejor evidencia. Orden de recolección de la evidencia. Esto es igual que en la vida real. No sé si escuchó la famosa frase de que eh, solamente, bueno, que lo que se escribe en arena, el aire se lo lleva, solamente lo que se escrito en piedra se puede comprobar, algo así. Por ejemplo, en vida real, una de las primeras cosas que siempre se busca, o busca, por ejemplo, el IJ, o eh, intentan buscar tan rápido como sea posible, es información biológica.
huellas dactilares, ADN, ADN refiriéndose a, por ejemplo, saliva, eh, cualquier otro fluido corporal que entre más tiempo pase, más posible es que se diluya y no se pueda utilizar, o que no se pueda, así que se pierda su utilización. Entonces, en la vida real hay cosas que, de nuevo, no es que la evidencia biológica sea más importante, por ejemplo, que una cámara de seguridad, pero se degrada más rápidamente. Entonces, perderíamos la capacidad de utilizarla a nuestro favor más rápidamente. Eso mismo pasa en informática. Por ahora, nada más lo que tienen que ver que son estos cuatro. Ese es el orden correcto de recuperación de información en un dispositivo informático. Primero, el contenido que está en la memoria RAM. La memoria RAM es el contenido más volátil de una computadora. ¿Qué quiere decir volátil? Que se degrada muy rápidamente. Vamos al ejemplo de las huellas dactilares. Si yo puse mis huellas y llegó alguien y agarró esa puerta y luego llegó otra persona, entonces van a haber tantas huellas que mi huella principal se perdió. La RAM, la memoria RAM de las computadoras, cuando la computadora se apaga o se reinicia, se borra. Entonces se perdería. Obviamente la RAM, de nuevo, sería algo increíble, por ejemplo, agarrar a una persona con la compu encendida y poder quitársela en ese momento antes de que la pueda apagar. No siempre se puede, lastimosamente. Toda esta información, por ejemplo, por si acaso, está dentro del IETF 3227. Este es, digamos así, el manual que establece cuál es el orden correcto de recopilación de información digital. O sea, y el por qué. Ahí es donde explican por qué es que la RAM es más importante o requiere mayor prioridad de recolección. Eh, Porque eso, pues, ¿qué dice? La RAM se borra una vez se apaga el dispositivo. Después, los discos fijos, refiriéndose a discos duros, memorias SD, la memoria interna del teléfono, etcétera. Eh, que no, ese aunque se apague, aunque de verdad no hay problema, usualmente no se debería perder, pero si una persona lo suficientemente cuidadosa, un delincuente podría borrarla y evitar que quede en el dispositivo. Entonces, requiere un poco más de esfuerzo, pero aún así puede afectarse. La más útil de todas es, por ejemplo, perdón, la última en el orden de recolección son los datos de copia y respaldo. ¿Qué datos de copia y respaldo? Google Drive, Apple Pictures, lo que se guarda en OneDrive, en Mega. Muchos teléfonos, mucha gente, incluso sin darse cuenta, por ejemplo, creo que Android lo hace automáticamente. Apple también, si no me equivoco, guarda las fotografías de manera automática en la nube. Entonces, aunque usted las borre, queda en la nube. Entonces, ¿qué pasa? Si aunque yo agarré mi teléfono y lo boté, lo tiré en la basura, mientras yo ya tenía mi teléfono vinculado a una cuenta, perdón, en el caso de Apple, todo iPhone ocupa tener una cuenta, yo podría revisar los respaldos de imágenes para comprobar ciertas acciones que pudieron haber sido delictivas por parte de una persona. Eh, Aquí es como, ese es el ejemplo de recursos de evidencia de lo más volátil. Aquí pusieron tres ejemplos, pero el orden correcto de volatilidad sería, primero, la memoria caché y el registro de memoria. Después, la RAM. En la RAM se incluyen tablas de routing, caches de ARP, procesos, estadísticas del procesador, etcétera. ¿Por qué caché de ARP, por ejemplo? Porque en caso que una persona sepamos que, por ejemplo, está traficando información privada de alguna persona, si tenemos el caché de ARP, podríamos revisar con quién se conectó y así también poder tener evidencia corroborativa o evidencia de terceros. Ah, mira, se supone que David se conectó con Pablito y cuando llegamos donde Pablito, revisamos su computadora y resulta que tenía información proveniente de David que en efecto era la información prohibida que estábamos buscando. Entonces, esas pequeñas rutas que no, las redes nos permiten seguir. Sistemas de archivos temporales, medios no volátiles como USBs, tarjetas, tarjetas de memoria, discos duros, etcétera. Registros remotos y datos de monitoreo, eso sobre todo a nivel telefónico, por ejemplo, que la mayoría de teléfonos, cuando se utiliza una SIM, la SIM siempre registra a qué antena se conecta un teléfono, por ejemplo. Entonces, uno podría utilizar esa información para ver la ubicación de una persona. Esa información no es directa y no se puede ver normalmente, pero en casos especiales, pues, un investigador puede solicitarla al proveedor de servicios, Alice, Claro, etcétera, para construir escenas. Eh, Topologías y conexiones físicas, lo mismo. O sea, se puede hacer un mapeo de a qué redes conectó, a qué antenas, qué Wi-Fi se utilizó para poder hacer un registro de en qué momento estuvo, en qué horas. Recuerden que los Wi-Fi también, por ejemplo, los sistemas Wi-Fi también registran el tiempo de conexión.
Entonces podría ver que una persona está conectada al Wi-Fi de McDonald's a tal hora. Y por último, medios de archivado o medios de respaldo, que de nuevo permitirían ver información que se pudo haber perdido por el sistema. Ujú. Uy, perdón. Ahora, la cadena de custodia. Esto se menciona muy por encimita aquí, abajo lo vemos más. ¿Qué es la cadena de custodia? Lo que dice aquí. Es la cadena o el orden que implica la recolección, manejo y almacenamiento seguro de la evidencia. Los cuatro registros más importantes. ¿Quién descubrió y recopiló la evidencia? Así en caso que pase lo que sea o algo se vea modificado, sabemos que la única persona que tocó fue, por ejemplo, ahorita. Pues podríamos, en caso que pase algo, él sería el culpable de eso. Pero hay que saber quién fue el que lo tocó. Todos los detalles sobre el manejo de evidencia, incluidos momentos, lugares, personal, de nuevo. Tiene que haber siempre un registro. No sé si han visto que el IJ usualmente tiene bitácoras tanto de voz, de video y escritas. Hay bitácoras y seguimiento de todo lo que se hace en todo momento para, de nuevo, siempre mantener la información lo más precisa posible. ¿Quién fue el responsable de la evidencia cuando se recibió la responsabilidad y cuando se cambió de custodia? Este ejemplo lo podemos poner a, por ejemplo, un trabajo que, digamos que usted está cobrando un palito, estoy yo trabajando, luego entra usted, usted entró a las 12 de mediodía, yo me fui y hubo un problema a las 12:10 de la tarde. Se perdió plata a las 12:10, entonces, ¿quién será el culpable a esa hora? Yo, que me acabo de ir, que me fui a las 12 en punto, o la persona que acaba de entrar, por horario, y después vimos las cámaras, vimos que en efecto el que estaba ahora en la caja era mi compañero. Entonces yo me quito el problema encima. Entonces siempre hay que tener un orden muy importante en horarios. Por eso van a ver que en algunos trabajos informáticos son muy quisquillosos con eso, con las horas de entrada y salida. No es porque, sobre todo, perdón, con las horas de manejo de la evidencia, con dejar un buen registro de quién tocó qué documento, porque si pasa algo, ocupamos saber quién fue el último que lo hizo para evitar problemas. Y obviamente, quién tiene acceso a la evidencia mientras está almacenada. Eso se refiere, de nuevo, volviendo al punto uno, computadoras, grabaciones, casquillos de bala, si encontramos algún tipo de rastro de ropa, lo que sea. Y aquí en la parte de integridad y preservación de los datos. Esto vamos a ver un poquito más en clases, pero eh, es muy importante usar, por ejemplo, eh, para preservar cualquier medio, eh, cualquier medio electrónico, sean teléfonos, sean discos duros, memoria RAM, etcétera. Cualquier cosa que puede o es, perdón, electrónica, puede ser afectada por pulsos electromagnéticos. Esto, de nuevo, aquí no pasa mucho, pero eh, hay algunos sistemas llamados bombas EMT, no, sorry, EMT bomb, magnetic, mm, si me sale, bombas parecidas a estas, no, suave, a estas no, electromagnetic, pulse bomb, EMP, era EMP, no EMT. ¿Qué es un EMP? Los EMPs, obviamente, aquí se ponen EMPs masivos, pero EMPs súper pequeñitos. ¿Qué es lo que hacen esos sistemitas? Estos pequeños dispositivos que pueden ser masivos como esos, o pueden ser pequeñitos como este hecho es como un videojuego, pero, o sea, que lo que hacen un impulso electromagnético que puede freír circuitos alrededor. Eh, Esto es un poco de lado, pero sí, por ejemplo, con un switch, en la consola, usted puede hacer una bomba EMT para destruir evidencia digital. Por estos tipos de sistemas, de nuevo, hay gente que dice, ¿esto cuándo sucedería? En la vida real ha pasado muy de una vez. Por ejemplo, la última vez que pasó, así como a gran escala, fue en España, creo que en el año 2021. Fue un juicio político, algo por el estilo. No sé si es que venía entrando la gente que lleva las evidencias y llevan una laptop y eso, entonces alguien tiró un dispositivo pequeñito, este hizo un sonido, eso no causa realmente como daños humanos. A ver, depende del tamaño. El que tiró un dispositivo muy pequeño, ese dispositivo
tiró una onda sumamente fuerte. Esa onda, aparte de dañar cámaras y otras cosas, dañó las computadoras que tienen la evidencia de que esas personas han cometido ciertos delitos. Por eso es importante siempre mantener los dispositivos en este tipo de bolsas. Aparte de que el cuerpo humano tiene electricidad estática, la lluvia causa electricidad estática, pueden pasar muchas cosas. Entonces, para preservar la evidencia, físicamente hablando, se usan, por ejemplo, este tipo de sistemas. Eh, aparte, por ejemplo, vamos a ver por aquí, un segundito. mm, Es bien un Access Synology. Aquí está. Hay unos sistemas especializados, como por ejemplo este, que es el Logilink de Synology, que permite hacer clones exactos de un disco duro. De nuevo, ustedes agarran la computadora de una persona que pudo haber cometido un delito, se extrae ese disco duro para no tocarlo, se mete en un sistema de estos y se copia clones exactos de ese disco. Así, si pasase algo con el disco original, podemos garantizar que esto de nuevo, hay todo un proceso por detrás de ciertos certificados que garantizan que ese disco es un clon exacto y se puede utilizar como evidencia real. Es otro ejemplo que hay, digamos, de sistemas de preservación de datos. Ahora, muy importante, la atribución del ataque. Volvemos a la vida real, un ejemplo de vida real. No sé si han visto que, por ejemplo, en el caso de asesinos seriales, es muy común que sigan patrones. Entonces, cuando se descubren tres o cuatro asesinatos con patrones muy parecidos, sea que los matan en un cierto lugar, o que los ponen cierta ropa, o que los matan siempre en una ciudad específica, se empiezan a crear, después de crear hipótesis y recolectar información, patrones de acción, de actividad. En informática, a nivel de ataques informáticos, se les suele llamar TTPs, Tactics, Techniques and Procedures. Tácticas, técnicas y procedimientos. ¿Qué quiere decir esto? De nuevo, todo atacante, y esto es por simple humanidad, de hecho no solo humanidad, en general, todo ser vivo realiza ciertas acciones de una forma muy concreta. En el caso, por ejemplo, de la vida real, una forma sencilla de ver esto es la escritura. Cada persona, por mucho que todos escribamos en español, cada persona tiene un trazo muy específico. Y no solamente hablamos de la firma, sino que usted con un solo documento que puede leer, actualmente puede meterlo en un sistema de búsqueda inversa y comprobar si alguien conocido escribe de una forma parecida. Esto es en la vida real. En Internet igual, cada persona tiene una metodología de utilización de su computadora o hacen ataques de forma muy específicos. Por mucho que todos sean ataques, por ejemplo, de tipo phishing, hay phishings muy únicos que uno sabe inmediatamente a quién se le puede, eh, a quién se le puede atribuir. Eh, de nuevo, cómo fue que entró, qué tipo de medios utilizó, por ejemplo, los ataques que utilizan. Este es un TTP muy obvio, pero eh, Albi, que es posiblemente la empresa más grande de ransomware en el mundo, utiliza siempre tres sistemas de ataques principales: DarkSide, Black Matter y Black Cat. Esos tres ransomware siempre son de Albi. Entonces, cada vez que usted empieza a leer el código y empieza de esta forma, con esta llave pública y con este patrón, uno ya sabe que es Albi. Es una TTP, una táctica, técnica y procedimiento que les sabemos que ellos siempre utilizan. Siempre, siempre, siempre. Y de hecho, aquí están los nombres específicos de los sistemas que ellos utilizan, los TTPs. Se les ha puesto el T1204.002, el T1491 y el T1486. Ese es el nombre técnico que se le ha puesto a sus metodologías de ataques. ¿Dónde se puede ver todo eso? En sistemas como por ejemplo el Mitre. Aquí de hecho ustedes pueden ver distintos grupos criminales que han cometido o han utilizado, por ejemplo, manipulación de cuentas en el pasado. Es un ataque, un ataque ejemplo, podemos ser cualquier otro. ¿Quién es el APT3? Por ahora se sabe que es un ataque que usualmente trabaja en China y que se supone que trabaja de la mano con el ministro de Seguridad chino.
Se sabe que este grupo ha trabajado en la operación Cristina Fox, la operación Wolf y la operación Double Tap. ¿Cuándo fue que se dio por última vez? En el año 2015. ¿Qué técnica usaban? Esta de aquí. De nuevo, así como digamos un criminal en la vida real, siempre, por ejemplo, o por ejemplo, muy típico en la abuelita, o en zonas así como que hay mucho narcotráfico, que siempre utilizan ciertas armas específicas, atacan a ciertas horas, o usan ciertos vehículos, publican ciertas redes, incluso con la misma droga. Cada productor de droga, perdón, tiene una forma muy específica de crear esa droga específica o entregarla en un envoltorio único. Entonces, algo así son estas técnicas. Cada una de estas técnicas se ha visto que ellos lo utilizan. Entonces, si se encuentra, por ejemplo, muestras de una T-1555 en un ataque, de nuevo, pongamos el ejemplo de esto, alguien está revisando cómo fue que se hizo un ransomware, encuentran esta, por ejemplo, esta llave, sabemos que esta llave es siempre de Alfie. Entonces, así es como uno puede crear relaciones con criminales para poder atribuirles sus ataques. E incluso, esto es también muy típico, pues, suena muy hollywoodense y suena muy a Discovery ID, pero algunos atacantes, como el caso de Albi, siempre usan este mismo patrón para que la gente sepa que fue ellos. Porque no, en la ciberseguridad, muchos atacantes les sirve que otros atacantes vean su capacidad de ataque. Entonces, dejan muestras para ver que son ellos y vean lo increíbles que son, básicamente. Eso es lo que vamos a ver, el Marcometry. Mm. Ahora, la cadena de eliminación cibernética. El nombre real de esto es la Cyber Kill Chain. Ustedes van a ver que en el trabajo, incluso en exámenes, se va a ver como Cyber Kill Chain. No se va a ver como cadena de eliminación cibernética. El nombre técnico siempre va a ser esto, para que no se pierdan. Pero de nuevo, en el caso de aquí, lo trabajaron de esta forma. Muy importante, unas empresas que más lo utilizan a nivel global, Lockheed Martin, que Lockheed Martin o sea, fue el creador del Cyber Teaching, quien es Lockheed Martin, la empresa más importante de creación de misiles y aviones militares a nivel mundial, sobre todo para Estados Unidos y ciertos países europeos. Ellos fueron los que crearon el sistema. El Cyber Kill Chain, o sí, llaman Cyber Kill Chain, nada de esto de aquí arriba. Olvídense que esto existe, que este nombre existe, me refiero. El Cyber Kill Chain tiene 7 pasos específicos. Reconocimiento, en el cual se hace una investigación. Eso lo hemos visto muchas veces, pero no sé si se acuerdan, por ejemplo, que anteriormente había uno en el módulo 4, creo que fue, que tenía 4 pasos. Pues este es también un framework de ataque que en este caso específico tiene 7. ¿Cuál es mejor? Va a depender de cuál requieran utilizar esa empresa. Eh, 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 sí, sí. El paso número 1, en este caso, el reconocimiento, se investiga información del objetivo. Nmap, WIS, información en redes sociales, etcétera. Número 2, la preparación. Se empieza a investigar cómo o qué medio vamos a usar para meter un ataque y qué tipo de ataque, qué tipo de virus, qué tipo de malware. Vamos a usar una web shell, una inverse shell, una remote shell. ¿Qué sistema vamos a utilizar gracias a la información que obtuvimos el reconocimiento para hacer un ataque? En la parte 3 hacemos una entrega. Por ejemplo, hacemos un correo de phishing o un correo falso para que la persona reciba un archivo y lo descargue, sabiendo que es una persona, por ejemplo, que se dedica todos los días a ver archivos. Entonces se lo mandamos a él para que descargue el archivo, que es un Word, pero dentro trae el virus. Aprovechamiento. Una vez, digamos, la persona ejecutó el Word, ya el archivo está en el sistema, podemos empezar a eh, movernos. La parte de la instalación puede ser automática o manual. Puede ser que después de que la persona abra en el aprovechamiento, abra el archivo, automáticamente se cree una puerta trasera o se envía un mensaje al atacante que se acaba el archivo y él se mete al sistema, hace un reconocimiento rápido y él manualmente crea una puerta trasera. Y ahí entra el canal número 6, para el número 6, Command and Control. El Command and Control es posiblemente el más caótico de todos, el más complejo de lograr. ¿Cuál es la idea del Command and Control? Que
usted como atacante tenga un medio de control exclusivo sobre el atacante. Por ejemplo, en la vida real, digamos, imagínense que usted está en su casa y un día, bueno, y el atacante hizo todos esos pasos, y en el paso 5 lo que hizo fue instalar una cámara pequeñita eh, en una ventana de sus casas, que ustedes ni siquiera se fijan. Entonces, ahora él puede vigilar todo el día, todos los días, quiénes están, a qué hora están, cuándo no están. La parte de entregar y aprovechamiento en ese caso sería que él vaya, por ejemplo, el entregar, que él se haya hecho pasar por, en preparar, él sabe que usted está en el reconocimiento. Por eso, un ejemplo, de verdad. Usted está buscando a alguien que le ayude a instalar un televisor. En preparación, él se dio cuenta de eso. En preparación, la persona con las herramientas, hace una publicación en Facebook, arregla hoteles, instala hoteles. Lo contacta usted a él. En entrega, esa persona llega a su casa y se hace pasar con un uniforme y todo por un técnico. Usted lo deja pasar, ahora sí. Él empieza a ejecutar su plan, que era meter su casa con herramientas oficiales para instalar su tele, pero en el medio hace la instalación de la puerta trasera. Él crea instala cámara con la que va a poder ver sus acciones todo el día, todos los días. Y ahí viene la parte de comando y control. Una vez que se son todos sus pasos, el atacante o los atacantes mantienen una vigilancia sobre el objetivo para ver cuál es el momento más óptimo para realizar u obtener información, sacar información. En el caso de informática, de ataques informáticos, usualmente cuáles son los sistemas con información más valiosa y cómo los vamos a sacar, qué tipo de sistemas o de servidores tienen ellos, sea que usan Apache, sea que utilicen SQL, que utilicen María de Arabis, etcétera, y cómo sacar dicha información. Y por último, el atacante usa algún tipo de ataque específico de no, después de usar el comando de control para, por ejemplo, utiliza Netcat para extraer, con Python, para extraer los archivos que él quería, digamos, los archivos de tarjetas, o para borrar toda una base de datos, o para instalar un usuario falso al que le empiecen a pagar, como si fuera un empleado, etcétera, etcétera, etcétera. Importante. eh, Aquí, digamos, por ejemplo, estos son, si se logran los 7 pasos, el atacante logró entrar de manera eficiente por el sistema. Pero podría suceder que, por ejemplo, el atacante se quede en el paso 3 o en el paso 4. No importa. El punto es que son los 4 pasos y se tienen que hacer en orden. Es importante. Los pasos se hacen en orden. No se puede brincar del 1 al 4. Así no funciona. En el reconocimiento, eso es muy importante, lo pueden leer. O sea, yo voy a hacer como el resumen de qué es lo que se hace, pero muy importante lo que usted lo lean a profundidad. En el reconocimiento, tácticas usuales. Recolectar correos, identificar empleados en las redes sociales, recuperar información de relaciones públicas, eh, descubrir servidores que estén conectados a Internet y realizar escaneos de red, como por ejemplo Enema, entre otros. A nivel de SOC, a nivel de defensores, ¿cómo podríamos detectar a alguien en esta etapa? Alertas de registro web y datos de búsqueda histórica. O sea, ver a alguien que está entrando muchas veces a la página o ver a alguien externo que esté metiendo en la página de contacto muy seguido. Eh, Encontrar a alguien que esté minando datos web del navegador. eh, 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 Crear guías para que las personas logren identificar si alguien los está intentando crear información. Eso a nivel de redes sociales. Que la gente sepa como si lo contactan alguien por Facebook y le empieza a preguntar ciertas cosas, es posible que lo esté haciendo para sacar la información empresarial, por ejemplo. El paso número 2, preparación, que aquí se llama armamentización, es lo mismo, nada más que no sé por qué le pusieron ese nombre. Preparación, armamentización, son un paso. En inglés es weaponizing, o sea que técnicamente está más, la traducción más accurate es armamentización, pero la correcta es preparación. ¿Qué se hacen en la parte de preparación o armarse para el ataque? Los adversarios obtienen herramientas automatizadas para entregar el malware. Seleccionan o crean un documento para presentar a la víctima, como un Word, un PDF, etcétera, y seleccionan la puerta trasera o la crean que van a utilizar para más adelante ser el sistema de comando y control. A nivel de SOC, a nivel defensivo, ¿qué hay que hacer para garantizar que esto no, para poder detener un ataque en este paso?
Que las reglas y firmas IDE estén actualizadas, realizar análisis completos de malware correctamente. Recuerden que los backdoors cuentan como malware, entonces un sistema de malware debería detectarlos en la mayoría de los casos, a menos que sea muy nuevo. Crear detecciones con el comportamiento de virus desconocidos. Es malware antiguo, recuperar archivos y metadatos y determinar qué artefactos de armamento son comunes. Básicamente, lo que hemos visto hasta el momento. Constantemente estar revisando cuáles son los ataques más comunes para crear guías y patrones de ataque que mis sistemas de defensa puedan detectar. De nuevo, ya muchos hackers, los hackers más novatos suelen usar virus que están disponibles en Internet. Entonces es muy sencillo que un antivirus lo detecte, un antimalware lo detecte. Pero un atacante muy avanzado que crea su propio backdoor va a ser más complicado de detectar. Entonces se requiere que todos los sistemas estén bien entrenados para que logren ver que ese nuevo ataque es parecido a uno anterior y que por lo menos creen alerta. Paso de entrega. Ahora sí, sea que se entregue un correo electrónico malicioso o se entregue una USB. Eso pasa mucho, por ejemplo, para los periodistas, que hay personas que dicen, vieras que tengo un USB con unas cámaras que vieron a tal persona hacer tal cosa. Se las puede entregar, se le mandar por correos. O les envío un CD, un DVD, por si envío un correo con archivos, ¿verdad? Y resulta que dentro de esos archivos viene el virus. A nivel de SOC, a nivel de defensa, ¿qué hay que hacer? Siempre tener sistemas de detección de rutas. O sea, muchos sistemas usualmente borran los cachés ARP y este tipo de sistemas por evitar archivos de basura, pero a nivel de SOC es importante mantener un registro, no como todo, puros registros, logs de rutas que se conectaron a mi sistema, sobre todo a nivel de correo. Porque si David, llega un David y dice, David, buenas personas de seguridad, vieras que me llegó un correo malicioso. O sea, el virus, el antivirus dice, correo malicioso detectado. Pues que la persona de seguridad del SOC revise ese compu y revise quién fue, o lo más cercano posible, quién, de cuál IP viene ese correo que estaba sucio. Y obviamente, como siempre, interferir lo más rápido posible, ¿verdad? Evita con un anti-malware, con un sistema anti-spam, poder evitar que el archivo entre al computador. Pero resulta que entró, viene la parte de la explotación. En la explotación, ¿qué hace ese atacante? Usar vulnerabilidades conocidas, ya sean de humanas o de software, adquirir o hacer ataques nuevos, por ejemplo, un ataque de inyección SQL, hacer ataques de DDoS, etcétera, etcétera, etcétera. Ya está adentro, adentro él va a hacer aquello que planeó, el ataque que él previamente diseñó para sacar la información que él quería. A nivel de SOC, a nivel de defensa, como siempre, capacitar a empleados. Y esto mucha gente lo odia y de hecho de- vamos a hablar a ver cómo se salió esto en el futuro, pero se ha visto como que realmente los simulacros con correos de tipo phishing y simulacros de correos con archivos falsos terminan siendo contraproducentes porque algunas personas que se cansan de hacer los ejemplos, entonces dejan de revisar, o sea, en vez de revisar, dejan de revisar porque están cansados de hacer simulacros, porque dicen, ay, siempre es un simulacro, esta vez tío también es, y resulta que ese día no era un simulacro y terminó un problema. Pero bueno, siempre es capacitación, estar enseñando a los compañeros y empleados ataques y cómo se dan, estar siempre capacitación para crear aplicaciones seguras, esa es la parte de AppSec o seguridad de aplicaciones. Eh, Escaneos de vulnerabilidades lo más seguido que sea posible. Igual pruebas de penetración para siempre asegurarnos de que nuestro sistema está bien seguro. Y como siempre, de nuevo, lo más importante de todo es probablemente mantener primero a los empleados eh, conscientes de cómo se puede dar un ataque y después, en caso que sea un ataque, enseñarles la importancia de mantener o preservar las pruebas tanto como sea posible, para que, de nuevo, si ya ha sido un ataque, que los investigadores tengan información interna y evitar que se pierda y no se pueda recuperar. Por ejemplo, si usted descargó un archivo que parece raro, no lo borre. Si ya lo descargó, déjelo ahí. Porque hay mucha gente que se asusta y eso es muy común, eso pasa muchas veces. Llega David, le llega un correo raro,
lo descarga y dice, ay, no, ese correo, uy, no, ¿qué hice? Y del susto, borra el archivo, apaga la compu y va a informar al gerente. Ya es muy tarde. O sea, si ya lo hizo, ahora pues informe tan rápido como sea posible para evitar que pase, para evitar perder información. Instalación es el antepenúltimo paso. Una vez que el atacante logró entrar y metió el sistema, ahora sí se instala el web shell para posteriormente crear el command and control. Hace puntos de persistencia, agregando claves automáticas, agregando usuarios, etcétera, agregando servicios que estén apagados, abriendo puertos, etcétera. Y, por ejemplo, modificar la marca de tiempo de malware para que parezca que es parte del sistema operativo. ¿Qué me refiero? Que digamos que en vez de que parezca que el archivo se descargó hoy, que aparezca que el archivo está en la compu desde el año 2022, que fue cuando la compu se compró. Entonces se modifica para que el antivirus diga, no, pero ese archivo tiene años de estar aquí. ¿Cómo va a ser un virus si nunca lo había visto? Entonces engaña al sistema con el tiempo. A nivel de defensa, tener HIPs. Recuerden que los HIPs son sistemas de prevención de intrusiones a nivel de host en cada compu. Eso lo vimos en el módulo anterior. Determinar siempre si un malware requiere privilegios aumentados o elevados. O sea, de nuevo, ver si un antivirus requiere que un administrador ejecute una aplicación o si es un antivirus que no requiere nadie. Y siempre estar haciendo auditorías. Eh, si ya se descubrió hay un virus, este último punto es muy importante y de hecho es el que hace toda la diferencia entre, sobre todo a nivel de futuro. Una vez se detectó el malware, hay que revisarlo y comprobar si el malware ya existía o es un malware nuevo. En caso que ya existía, verificar la firma, verificar el comportamiento y enviar información de mejora al antivirus o los sistemas. En caso que es un malware nuevo, tratar de mantenerlo lo más puro posible para entregarlo a threat hunters y analistas de amenazas para que revisen cómo se comporta, quién lo creó, cuándo se creó, cómo se creó, y entonces poder entrenar a los antivirus y firewalls y hits y hips y EIDS e IPS para que lo puedan detectar en un futuro. Muy parecido, por ejemplo, a los virus en la vida real. En el caso del COVID, no sé si se acuerdan que al principio no sabía cómo detectarse, luego hicieron el sistema que había que hacer un aspirado en la nariz, hasta la garganta, que era horrible, y ahora lo hicieron con una que se escupe, no sé qué, y ahora se puede detectar por sangre. O sea, cada vez se va mejorando, pero digamos, hasta que lo vimos por primera vez, empezamos a investigar cómo podríamos detectarlo. Command y control, muy importante. Se suele escribir así, CNC o C2. Es como cómo se acota. Eh, ¿Qué suele hacer el atacante? Usualmente hacer un canal bidireccional con el backdoor que creo. ¿Por qué bidireccional? Porque él quiere hablar a la compu y que la compu le comunique cosas a él. Para también poder sacar información. Los canales más comunes son web, DNS y correo electrónico. Muchos correos electrónicos están hackeados, digamos así, para que cuando yo le escribo un correo que está alterado, él me responde un correo automático. Entonces eso, por ejemplo, se puede detectar muy fácilmente en un SIEM. ¿De qué forma? David trabaja todos los días de 7 a.m. a 3 p.m. y aparece un correo un domingo que David no trabaja a las 5 de la tarde, que David envió un correo. Usted revisa y resulta que David no usó la compu y cuando revisa el contenido del correo se nota que fue alguien que le pidió información a la compu. Por ejemplo, eh, 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 ahora sí, el SOC, la parte defensiva. ¿Cómo analizamos e intentamos bloquear esto? Nuevas redes, sean remotas o locales, análisis de malware, lo que acabamos de decir, cualquier actividad sospechosa. Y en caso que se detecte, por ejemplo, ese caso el ejemplo que les acabo de poner en el correo, en caso que se detecte que mi correo está siendo usado para comunicarse con alguien en horas súper raras, bloquear ese correo, bloquear cualquier cosa en esa compu hasta que se logre comprobar quién lo está pidiendo. Siempre intentar cerrar la comunicación con el atacante. Y obviamente, recopilar información con quién se comunicó. Mm, Y por último, en caso de que ya por desgracia pasó todo, el atacante logró entrar, ahora sí. ¿Qué es lo que el atacante suele buscar?
Vean, aquí está mal traducido, de hecho, por eso es que doy este curso básico. Recolectar credenciales de usuario, usuarios, contraseñas, OTPs, tokens, etcétera. Escalar privilegios, moverse por el sistema, hacer reconocimiento interno, movimiento lateral, recopilar datos, destruir un sistema, como por ejemplo como el ransomware, modificar o corromper datos. Esto pasa muchísimo en juicios, sobre todo políticos, no se pueden imaginar. Políticos contratan a hackers para que se metan a computadoras de los fiscales y de abogados y que información en su contra sea destruida. A nivel de SOC, siempre tener un manual de respuesta a incidentes que leemos aquí, está abajito. Intentar buscar filtración de datos, buscar un interruptor, o sea, buscar cuentas que aparezcan por ejemplo, David trabaja en finanzas y mágicamente un día apareció un registro de ese David en la parte de ingeniería, buscar qué pasó ahí. Siempre en los sistemas de respuesta inmediata, en el caso de informática, es un ataque de la gente de Incident Response. Incident Response. Los incident response son las personas encargadas de que en caso que pase algo, lo que sea, se tenga un plan de cómo se va a actuar ante la amenaza. Básicamente son los, digamos así, los bomberos o los paramédicos de la informática. Hay un incendio, se llega, se evacúan las personas, se controla el perímetro para evitar que el fuego se extienda, se identifican áreas de colapso, se empieza a aplacar el fuego, no sé, depende del tipo de fuego, se busca utilizar una técnica de extinción eh, mediante ahogamiento del fuego, entonces se cierran todos los sistemas para evitar que oxígeno entre o se busca usar algún tipo de irritante de fuego, en caso que es un fuego químico, se utiliza espuma especial, etcétera. Pues asimismo se hace a nivel de informática. Se crea todo un plan de respuesta a incidentes según el tipo de incidente. Sea robo de datos, escalada de privilegios, modificación de datos, destrucción de sistemas. Para cada posible catástrofe, el equipo de respuesta a incidentes debería tener un sistema de respuesta. Evaluar daños, obviamente, qué tan grave fue todo lo que pasó, qué tanto nos hicieron, qué tanto nos atacaron. Y siempre tener o intentar tener capturas de red, capturas usando, por ejemplo, Wireshark o usando CloudShark para después poder recrear qué fue lo que sucedió. Vamos a la conclusión. ¿En qué paso el actor de amenaza aprovecha la vulnerabilidad en la explotación? ¿En qué paso el arma, dice malware o virus, etcétera, es transmitida al objetivo a través de un sitio web, un dispositivo USB, etcétera? La entrega. ¿En qué paso el actor de amenaza reúne información y selecciona objetivos en el reconocimiento? ¿En qué paso el actor de amenaza usa el método de comunicación como introducir comandos en comando y control para crear la conexión? Perdón, para poder extraer información cuando quiera. ¿En qué paso el actor de amenaza usa las vulnerabilidades de los activos que fueron descubiertos y los convierte en una herramienta? En la parte de preparación, que aquí, ¿cómo le llaman? A preparación le llaman aquí. Uy, perdón. Armamentización, o el nombre en inglés es weaponizing. Otra vez, perdón. Cyber Killing. Los 7 pasos en inglés, ¿cómo se llaman? Reconocimiento, intrusión, explotación. Ven, aquí llama intrusión, y aquí le ponen de nuevo armamentización. Va a variar según el que ustedes vean, pero es lo mismo. Preparación, armamentización, todo es lo mismo. La parte en la cual, una vez que tenemos información, y una vez que tenemos la información sobre a quién vamos a atacar y cómo vamos a atacar, empezamos a prepararnos. Ujú. Vamos. Ahora, el modelo de diamante. El modelo de diamante es para mí un poco controversial porque me lo he visto muy pocas veces en uso. En las empresas que he estado no lo hemos usado. Utilizamos sistemas un poco más descriptivos. En su gran mayoría ha sido casi siempre el cyber phishing, porque de nuevo, nos permite mostrarle a nuestro cliente, digamos, ¿sí? De una forma mucho más detallada cómo se dio un ataque. El modelo diamante está basado en el diamante de Porter, que se llama, que es un sistema sobre todo basado en economía y política,
Entonces, por eso es que van a ver que los nombres son un toque extraños. ¿Para qué está hecho? Para intentar eh, describir la dirección o el cómo se dio un ataque, un evento de seguridad sobre todo. Eh, las partes más importantes que ocupo que entiendan, sobre todo nada más el orden en el cual se da, la marca de obra y todo esto, muy sencillo. No tienen que, sobre todo para el examen, esto es importante. Una vez más, si algún día les toca trabajar en una empresa que diga manejo modelo de diamante, se estudia a profundidad, pero para efectos de este curso no es tan importante. El modelo de diamante tiene cuatro características principales: adversario, infraestructura, capacidad y víctima. Solo ocupan saberse eso para el examen, sobre todo. ¿Quién es el adversario? Aquel que hizo el ataque. Por ejemplo, Alfie, que es el que se crece tras nubes. Infraestructura, ¿qué es la infraestructura? La red, el servidor, el sistema físico, la topología física, digámoslo así, que utilizó el adversario para entregar el ataque a la víctima. ¿Qué es la capacidad? El método utilizado: phishing, ransomware, una inyección SQL, etcétera. La técnica utilizada. Y por último, la víctima: ¿qué parte del sistema fue atacada? Una base de datos, un servidor de correo, eh, pero un servidor web, un servidor de entrega de documentos, etcétera. Esas son las cuatro partes más importantes que pueden saber. Que el primer paso de todos es el adversario, que es el externo, el que intenta hacernos un daño, que utiliza una infraestructura, refiriéndose al tipo de red, al tipo de servidor, sea por ejemplo un servidor de correo electrónico. ¿Cómo lo utiliza? Mediante, por ejemplo, una técnica específica, llamémoslo así, phishing. Que el phishing de correo que utiliza un servidor de correo. ¿Para qué? Para entrar, por ejemplo, a una base de datos. Esto es lo que ocupan entender del modelo de Mantis. Lo demás no es tan importante. Esta parte de recursos, de dirección, de resultados. Bueno, la dirección, la dirección se les acabo de decir, muy importante. El adversario utiliza una infraestructura. Esa infraestructura la explota mediante una capacidad, que es la técnica. Y por último, ¿para qué? Para hallar la víctima. Esta es la dirección en la que se lee el modelo de Mantis. Lo demás, tranquilos, tranquilas, no tengo por ahora. Bueno, aquí está hecho el orden. Eh, eh, este sistema está conectado al Cyber Kill Chain, nada más que una vez más. Usualmente se lee directamente, o sea, se lee directamente el Cyber Kill Chain, no se empieza a brincar de aquí para acá, aquí para acá. Se lee una vez mediante TTPs. Se suele evitar este desmadre porque cuando se llega y se le intenta explicar a un cliente, él dice que a nivel interno se puede utilizar mucho, a nivel incluso para explicación de tratamientos, pero a nivel externo o a nivel de, sobre todo de eh, informes, no se ve muy seguido. Es para que sepan eso, porque son tranquilos. ¿Qué parte del modelo de diamante representa al actor de amenaza? Adversario. ¿Qué parte del modelo de diamante representa la ruta de red? La infraestructura. ¿Qué parte del modelo de diamante representa el objetivo de un ataque? La víctima. ¿Qué característica representa lo que el actor obtuvo de un ataque? El resultado. ¿Qué parte del modelo de diamante representa la herramienta o técnicas? La capacidad. ¿Qué característica, qué metacaracterística indica la ruta? La dirección. Aquí llegamos a la respuesta a incidentes. Respuestas a incidentes, de nuevo, hay muchísimas. Como vimos en el primer módulo de todos, o sea, o sea, me refiero al primer submódulo del 6, vamos a, para los ejemplos de este curso, vamos a ver el que recomienda el NIST en su publicación 800-61. Este es el manual que vamos a utilizar. Eh, eh, ¿Qué requiere una política de respuesta a incidentes? Primero, la declaración del compromiso de la gerencia, propósitos de la política, el alcance,
La definición de incidentes de seguridad informática, esto de nuevo va a variar mucho según la industria en que trabajen. Aquellos de ustedes que trabajen, por ejemplo, en la industria médica, van a ver que su plan de respuesta a incidentes va a ser muy distinto a alguien que trabaje en la industria, por ejemplo, telefónica o en la industria automotriz, etcétera. Estructura organizacional y definición de roles, muy importante. ¿Quién va a hacer qué en caso de que suceda algo? Priorización de incidentes. ¿Cuál incidente va a ser atendido? Poniendo el ejemplo de bomberos en la vida real. Eh, Cuando pasan varios accidentes diferentes, varios incendios, siempre se busca, por ejemplo, cuál incendio tiene personas atrapadas. Hay dos incendios, uno en un vehículo, uno en una casa. En una de las casas hay una pareja atrapada porque resulta que colapsó la entrada, entonces no pueden salir. En el del vehículo, gracias a todo salió bien y las ocupantes lograron salir. Entonces, ¿cuál va a priorizar el sistema de bomberos? El de las personas atrapadas. Algo así. A nivel informático, ¿cuáles incidentes van a atenderse primero? Acciones de desempeño para ver quién actúa en qué caso y quién actúa mejor y cómo mejorar. Y formulario de informes y contacto. El típico. Si ve algún tipo de acción extraña, por favor, comuníquese al teléfono. Si identifica no sé qué, comuníquese a tal persona, etcétera. Los elementos de un plan, misión, estrategia, aprobación de la cúpula. No, yo en esta parte de los incidentes es la que menos he trabajado. Yo trabajo más en la parte de threat hunting. Esta parte es muy linda para la gente que se dedica a recursos humanos, a administración de empresas, a eh, bueno, esto, ingeniería, no sé qué. De nuevo, toda esta parte de manejo de seres humanos y manejo de políticas, la gente que dice, como, uy, no, yo no sirvo para ciberseguridad. Toda esta parte de creación de reglas es una parte como más burocrática, como decir. Elementos del procedimiento, pero esa es la parte en la que estamos como técnicos. Las personas de arriba dicen, en caso de que pase tal cosa, ¿cuáles procesos vamos a usar? Ah, si es un ataque de web shell, vamos a bloquear mediante no sé qué. Si es un ataque de extracción, vamos a bloquear tal puerto, etcétera, etcétera, etcétera. Mm, mm, mm. Esos son los procesos comúnmente llamados sistemas estándar de operativos comunes, o SOPs, que es como la lista de cosas que siempre hay que realizar en caso que haya un incidente. La definición de incidentes de seguridad informática, pero vamos a la parte de la primera evaluación. La definición de incidentes de seguridad informática y el elemento de términos relacionados se encuentra en qué parte del plan de respuesta a incidentes en la política. ¿En qué parte del plan de respuesta a incidentes se encuentra el elemento de estrategia y objetivos en el plan? ¿En qué parte del plan de respuesta a incidentes se encuentra la estructura organizativa y definición de roles, etcétera, en la política? ¿En qué parte del plan de respuesta a incidentes se encuentra la definición de incidente en la política? La lista de verificación se puede encontrar en qué parte del plan, en la parte de procedimientos. Ahora sí, partes interesadas en respuesta a incidentes. En, así como supongo que han visto que en la mayoría de empresas, sobre todo empresas presenciales, ¿verdad? Hay todo un equipo, se llama la brigada de emergencias, que son personas a las que se les prepara para que en caso que pase eventos no esperados, eventos catastróficos, haya un orden y un grupo de personas que puedan guiar a los demás en cómo actuar. Personas, por ejemplo, que se encargan de aprender técnicas de RCP, en caso de que haya un tipo de persona afectada por un cardiorrespiratorio y tratar para cardiorrespiratorio y intentar actuar lo más rápido posible. En caso de incendio, en caso de terremoto, en caso de inundación, personas que se encargan de guiar a otras personas, de asegurarse de mantener el orden en lugares, asegurarse de abrir entradas en caso que se vean colapsadas, etcétera. Entonces, estas son algunas de las partes que se pueden ver involucradas en un manejo de incidentes. La gerencia, que son usualmente los que crean las políticas, no las crean solitos, las crean de la mano del resto de equipos. Pero también la parte importante es que de ellos está el presupuesto y dotar de los equipos requeridos a todos los departamentos. Por ejemplo, tener camillas, tener sistemas de primeros auxilios, tener chalecos, tener etcétera, etcétera, etcétera. En el caso de informática, que
qué tipo de sistemas se va a utilizar. Por ejemplo, si se va a utilizar el sistema Synology, que hemos visto anteriormente, para clonar, para clonar discos duros, bolsas de evidencia, sistemas UPS para evitar sobrecarga de sistemas, baterías de respaldo y cómo usar los sistemas de tipo RAID para prevenir la pérdida de datos, etcétera, etcétera. Pero ellos son los que prueban el dinero para eso. La protección de la información está el grupo de personas que se encargan de crear reglas de firewalls y reglas para evitar que la información pueda escaparse de la empresa. La gente de soporte, el soporte TI, el soporte TI es posiblemente uno de los grupos más importantes porque son los que mantienen la infraestructura funcionando. Pues no hay nadie que entienda mejor cómo funciona la empresa a nivel informático que ellos. Ellos son los que mejor pueden decir si pasa tal cosa, esta es la primera compra que se va a ver afectada, o esta la segunda, este servidor se puede caer, y si ese servidor se cae pasa esto, 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 etcétera. Departamento legal, estas vienen muy de la mano con la gerencia. Ellos no son tan técnicos, ellos no son tan técnicas, refiriéndose que es, van a trabajar menos a nivel de ver código, de estar analizando reglas, de estar analizando alertas, pero van a crear, van a asegurarse de que todo aquello que nosotros pongamos en una política sea legal y se conecte con las leyes informáticas, leyes ya sea, de nuevo, de la industria específica como la IPA o la COPA, entre otras, leyes regionales a nivel de todo un continente, por ejemplo, leyes de manejo de información, etcétera. Entonces, esas personas no son tan técnicas en el sentido de su trabajo, que no van a estar todo el tiempo haciendo código, por ejemplo, pero tienen que tener amplio conocimiento del área informática y ciberseguridad para poder identificar si una política debe tener una modificación, le falta algo, no está cumpliendo con alguna ley, etcétera, etcétera, etcétera. Relaciones públicas, muy importante, cómo manejar un incidente. El último famoso fue Ticketmaster. En el momento que se hace esta clase, ¿verdad? Eh, con Ticketmaster, que no pasó, pero bueno, en todo momento cuando uno escribía Ticketmaster decían, en este momento nuestros expertos están evaluando el incidente, no podemos referirnos más. O sea, ¿cómo se va a manejar a nivel de público? Recuerden que un ataque informático actualmente no solamente afecta a la empresa a nivel de datos internos, sino también a nivel de renombre. Y una empresa muy grande podría caerse por completo si se demuestra que, por ejemplo, fue negligencia, o se inventa un chisme de que fue negligencia y no hay forma de debatirlo o rebatirlo, perdón. Entonces, la parte de comunicación y público es muy, de nuevo, estamos en la época de TikTok, en la época de Instagram, en la época de este, este, estas redes sociales que todos lo saben en todo momento. Pues manejar cualquier incidente a nivel masivo es muy importante. Recursos humanos, como se puede imaginar, en caso de que alguien metió la pata, ¿cómo se va a manejar el incidente a nivel legal? Continuidad de negocio. ¿Qué es la continuidad de negocio? ¿Está pasando algo? ¿Cómo vamos a hacer para que mientras se soluciona el negocio siga funcionando? Se nos cayeron, por ejemplo, el caso de Claro, cuando se hizo el ataque de Claro hace poquito. No podemos cobrarle a los clientes. ¿Qué vamos a hacer? Según el plan de continuidad de negocio, en este caso, no podemos cortar ese servicio. Lo más que podemos hacer es seguir dando el servicio y garantizarles que no se va a hacer un cobro extra en este tiempo, digamos, o sobre su recibo actual. Pero que sepan que va a seguir, o sea, se va a seguir analizando su consumo para que en el siguiente recibo todo se vea reflejado de manera correcta. Ese es un ejemplo un poco grande, pero es una idea de que si nos está pasando algo en este momento, ¿cómo vamos a asegurarnos de que el negocio siga funcionando tan bien como sea posible? Y obviamente, en caso de un desastre, siempre se van a perder ciertas capacidades de negocio, pero ¿cómo vamos a contrarrestar esas pérdidas para que podamos seguir brindando su servicio? Y obviamente la parte física, administración de instalaciones, asegurarse de que eso sobre todo, obviamente, no solo en site, sino también para empleados remotos actualmente. Eh, ¿Cómo es que se va a manejar el sistema remoto? ¿Cómo se va a manejar las políticas de laptops, de computadoras, de Wi-Fi a nivel interno? Manejo de badges, quién puede entrar a qué puertas, permisos de entrada,
permisos de salida, permisos de terceros, permisos de proveedores, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, la certificación de madurez en ciberseguridad, el CMMC. Esto fue un sistema creado por el Departamento de Defensa de Estados Unidos para intentar asegurar o intentar premiar qué tan eh, fuerte una organización, una empresa, qué tan bien preparada está una empresa, una organización ante un ataque informático. Por ejemplo, en Costa Rica, no sé si han visto el programa de Bandera Azul, de bandera azul ecológica, que según el nivel de compromiso ambiental que tenga una empresa o un individual, se le entregan distintos números de estrellas. Es para hacer una analogía, ¿verdad? Les puedo enseñar el número de estrellas. ¿Qué significa? Criterios. Aquí está. Eh, bueno, aquí están los parámetros y según el número que se cumplan, se entrega una, dos, tres, cuatro, cinco y la estrella dorada, la estrella rosada. Que, digamos, una playa de 3 estrellas tiene que separar residuos, controlar con vigilancia, cuenta con comité de emergencias, cuidado de zona marítima y ya con eso, con esos cuatro, obtiene 4 estrellas. Si aparte tiene un programa de sello calidad, servicio de policía turística, rampas especiales para acceso para personas con algún tipo de capacidad diferenciada, etcétera, se le entrega la 5.ª estrella. Entonces, entre más capacidades reúne, más estrellas se les atribuye y las personas saben que es una playa con mayor compromiso ambiental y humano. Pues así mismo funciona este sistema. Este sistema sobre todo está enfocado, como se puede mirar, a Estados Unidos. Porque el NIST, se decía que el NIST, no, así sí es cierto, o sea, el NIST se puso como una vez cada 5 años, entonces no da chance, no da chance para la cantidad de ataques que se dan. Nivel 2, hay un plan de respuesta a incidentes según el NIST. En el nivel 3, aparte de esto, después de incidentes, tienen un sistema de documentación e información para que sus propietarios, socios, etcétera, sepan cómo funciona el sistema de incidentes. O sea, que es un sistema público, que las personas saben que, mira, si yo estoy dentro de esa empresa, puede pasar tal cosa y yo puedo verme involucrado. En nivel 4 se utilizan sistemas de TTPs para manejar las respuestas de incidentes mediante el SOC. Y se tiene un SOC. O sea que ya no solamente hay un equipo ahí de informática, sino que hay un departamento especializado en ciberseguridad, aparte de los 2 niveles anteriores. Y en el nivel 5, el más avanzado de todos, hay todo un sistema de recopilación de datos forenses. Así que, a pesar de que se brinquen todos los sistemas, a pesar de que el SOC no logre detener un ataque, hay un sistema para poder evaluar cómo ha sido un ataque y evitar que dure un efecto. Eso ni siquiera saben en examen. Y de nuevo, la mayoría de empresas a nivel europeo no le importan, asiático no le importan, Latinoamérica, sobre todo por Estados Unidos. O sea, no, yo trabajo mucho en la europea y esto no le importa a nadie. Porque no nos importa, básicamente. No nos incumbe, disculpe. Ahora sí, una parte muy importante, la parte del ciclo de vida de respuesta a incidentes del NIST. Ujú. El ciclo de vida de respuesta a incidentes del NIST. Aquí, muy importante, un segundito. Bueno, el NIST nos da 4 pasos a seguir. ¿Por qué es un ciclo? Porque se repite infinitamente. O sea, constantemente debemos estar haciendo esto siempre que pase un incidente. Ojalá nunca suceda, ¿verdad? Y esto se puede también romper antes de que termine o se dé, digamos, un ataque completo. ¿A qué nos referimos? Eh, lo ideal, por ejemplo, sería que pasemos de una preparación, la detección análisis detecte el incidente que suceda, lo podamos romper y entonces volveríamos a preparación. ¿Qué hicimos bien? ¿Qué se puede mantener? ¿Qué pudimos haber hecho mejor? Etcétera. A veces obviamente eso no va a suceder, a veces lastimosamente vamos a brincar. Puede ser que, bueno, después de acción siempre va a condición de ubicación, ¿verdad? Eh,
O sea, detectamos el incidente y lo contenemos, lo radicamos y se vuelve a iniciar, ojalá en caso que sea posible. Si se llega al puro final, pues en caso que, de nuevo, hay incidentes que por ejemplo son incidentes naturales, que no se puede hacer nada. O sea, si hay, por ejemplo, un tornado que se lleva toda la instalación, pues toca ver qué hicimos bien durante el sistema, el proceso, ¿verdad? Y en caso que se vuelva a construir, pues evaluar si es una buena idea construir ahí o no. Pero bueno, los cuatro pasos. Preparación. Esta palabra, CICERT. ¿Qué son los CICERT? Primero, importante, CICERT y CERT. Aquí está, aquí está. Estas dos siglas, CERT y CSIRT, son lo mismo, son sinónimos, se utilizan dependiendo del país. ¿Qué es el CICERT? Lo que vemos aquí arriba. Uy, se me perdió el equipo. ¿Dónde está mi CICERT? Aquí está el equipo informático. Aquí está. Equipo de respuesta a incidentes de seguridad informática. O en el caso del CERT, equipo de respuesta a amenazas informáticas. Son lo mismo. Es el equipo, todo el grupo que se encarga de nuevo, como dije anteriormente, el nombre más pequeño posible es el IR o Incident Response. El Incident Response Team esa es como la función, pero el nombre correcto es CSIRT o CERT, cualquiera de las dos. Cuatro etapas: preparación, detección, contención, erradicación y recuperación, y por último, actividades posteriores. Ese es el orden correcto. Siempre primero nos preparamos, detectamos y analizamos un posible ataque, contenemos, intentamos erradicar y recuperamos cualquier cosa que nos haya afectado. Y por último, en las actividades posteriores, revisamos qué hicimos bien, qué hicimos mal, qué nos faltó por hacer, cuál actividad teníamos planeada que no sirvió para nada, etcétera, etcétera, etcétera. Ese es el resumen. Si quieren brincarse todo esto, por tiempo, lo que sea, el resumen es en la preparación, ¿qué es lo que hacemos? Analizamos nuestros sistemas, nuestras capacidades que requerimos defender, etcétera. Detección y análisis, toda la parte de monitoreo. Esta es la parte que más tiempo toma, por supuesto. Estamos constantemente evaluando y monitoreando si algo malo sucede en el sistema. En la parte de contención y recreación y recuperación, una vez detectamos un ataque, primero intentamos contenerlo para evitar que se expanda el resto de la red. Después intentamos erradicar el impacto, ya sea evitando que acceda a lugares muy importantes, creamos copias de respaldo para que todo vuelva a la normalidad, etc. Y por último, en caso que sea posible recuperación, si se perdiera o si se, por ejemplo, se dañó un servidor o pasó lo que sea, pues empezar de nuevo a recuperar, por ejemplo, copias de seguridad para que el equipo siga trabajando. Y como dije anteriormente, en la parte de actividad posterior, siempre revisar todo nuestro plan para mejorarlo ante un posible evento. En la parte de preparación, los procesos organizativos se crean para, ¿verdad?, abordar comunicación entre todas las partes. La mayoría de equipos o sistemas informáticos ya tienen un SOC. Eso fue lo que vimos anteriormente, que es el SOC, que es el centro de operaciones de seguridad, ya sea interno o externo, pero tener un SOC que se encargue de manejar toda la informática. Eh, Se adquieren el hardware y el software necesario para los incidentes. De nuevo, puede ser hardware físico, se puede adquirir en la nube, no importa. El hecho es adquirir todo aquel dispositivo o sistema que veamos que va a ser útil en nuestro caso para defendernos de un problema. Evaluar riesgos, hacer pruebas de seguridad, pruebas de penetración, etcétera, etcétera, etcétera. Esa es la primera fase, la de preparación. Ahí brincamos a detección y análisis. Detección y análisis, bastantes áreas. Primero, vector de ataque. ¿Qué es un vector de ataque? Por dónde nos pueden afectar, por dónde pueden entrar al sistema, sea mediante la web, mediante un correo electrónico falso, que sea una pérdida, un robo, que sea una suplantación de identidad, eh, algún ataque de fuerza bruta, se utiliza algún medio extraíble, se utiliza ingeniería social, se utiliza algún tipo de sistema de DOS, una bomba para entrar a un sistema seguro, etcétera, etcétera, etcétera. La parte de detección, cómo es que vamos a tener
cómo es que nuestros sistemas IDS y IPS van a funcionar de la mano con los SIEMs y los SOA. Aquí es donde vienen dos áreas o dos tags muy importantes dentro de los sistemas de alertas. Primero están las señales precursoras y las señales indicadoras. La señal precursora es aquella que indica que un incidente podría ocurrir en el futuro. No está ocurriendo ni es un incidente real ahorita, pero ¿se acuerdan cuando vimos a lo de los TTPs, las técnicas, tácticas y procedimientos? Posibles acciones que atacantes han usado en un pasado, por ejemplo, en la fase de detección, que nos podrían decir o dar a entender que alguien podría atacarnos. Por ejemplo, detectamos un análisis de puertos, detectamos, o muy sencillo, acaba de publicar, por ejemplo, el Mitre, un nuevo sistema de ataque, y vemos que una computadora de nosotros puede ser propensa, entonces tenemos que actualizarla, etcétera. No está pasando nada, pero nos indica que algo nos podría afectar en un futuro. Esta es de las más importantes, la parte de prevención, al igual que la salud. S- De ser posible, la salud siempre tiene que estar enfocada en la prevención y no en, eh, en el tratamiento. O sea, si llega el momento de tratar, pues todo bien, pero si pudiésemos evitar ciertas enfermedades tomando buenas medidas, buena dieta, hacer ejercicio, lo de siempre para evitar, o sea, para evitar problemas evitables de la redundancia, es lo mejor. Pero en caso de que pase algo, ven los indicadores, los famosos IOCs, fue lo que vimos hace como 3 módulos. Eh, Ahora sí, indicadores de algo que está pasando de verdad en este momento. Ya está pasando ahorita, hay que actuar ya. Ambos son igual de importantes, por supuesto. La parte de análisis, esta es, como dice aquí, el análisis de incidentes es difícil porque no todos los indicadores son exactos. Esto va a ver que eso es lo más complejo. O sea, hay muchas, a veces es prácticamente imposible. O sea, en un mundo ideal se tendría que analizar cada indicador para saber si algo es exacto. Pero en el mundo real hay tantos millones y millones de indicadores y de alertas y de precursores y de posibles TTPs y entra tanta información que se vuelve casi imposible. Es imposible, de hecho, a nivel temporal, se ha medido y es imposible por el tiempo que existe poder medir qué tan preciso una posible indicación. Ahí es donde entra el uso de algoritmos complejos y aprendizaje mecanizado o machine learning. Actualmente las famosas IAs, que se vienen usando en informática así desde hace décadas, de hecho. Eh, Sistemas, lenguajes matemáticos, actualmente lenguajes también basados en aprendizaje de lenguas, que nos permitan filtrar esa gran cantidad, esas millones de alertas a aquellas alertas que podrían ser más pertinentes y más importantes. Eh, eh, por ejemplo, como dice aquí, algunos indicadores muchas veces se dan por motivos que no son de seguridad. Por ejemplo, algún servidor que tenga RAM insuficiente puede verse como un ataque de buffer overflow, desbordamiento de buffer, aunque no son lo mismo. O sea, mm, cuando un servidor la RAM está llenándose, el SIEM lo va a detectar como un ataque de buffer overflow, pero no necesariamente es que está dando un ataque, simplemente el servidor está lleno y ya. Entonces hay que meterse a revisar el servidor y ver si es que hay alguien conectado o si simplemente el servidor que está teniendo un problema. Igual con el CPU. En caso que llegue un posible ataque de condición de carrera, nos metemos y resulta que es que nada más se está corriendo un programa nuevo, entonces el CPU no la está dando. Entonces hay que siempre revisar si nuestro sistema SIEM está detectando cosas reales o está viendo De nuevo, esto, por ejemplo, que la RAM se esté llenando cuenta como un precursor. Usualmente cuando la RAM se empieza a llenar, se suelen encontrar ataques de desbordamiento de buffer. Nada más que en este caso, después de revisar, vimos que no era eso. Era simplemente la compu funcionando bien. En la definición del alcance, qué tantas áreas van a ser afectadas adentro de mi red una vez un ataque se dio? O sea, si por ejemplo vimos que la alerta está dentro del área de finanzas, empezar a ver qué podrían robarse ahí o a dónde podrían llegar. El área de finanzas está conectada con el área A, B y C. Entonces sabemos que esas otras 3 áreas pueden verse afectadas y empezar a valorar cómo evitar que lleguen ahí. Y por último, notificar incidentes. Esta va a variar muchísimo según leyes y según cada una de las empresas. Entonces, no, tranquilos, se tienen que aprender por ahora. Esto de nuevo va a depender en cada una de las empresas que ustedes trabajen.
Ahora, la contención y recuperación, igual, tiene 4 pasos principales. Primero, en la fase de contención, esto es información que se tiene que dar, se acuerda lo que vimos anteriormente, que hay que también verlo a nivel de medios masivos, etcétera. Más o menos cuánto tiempo se demorará en implementar y completar una solución. Esto es un aproximado, nunca se sabe cuánto se va a durar, pero para poder empezar a hacer planes de respaldo, horas extra, personal extra que es necesario, entre otros. ¿Cuánto tiempo y recursos se necesitan para una estrategia efectiva? ¿Cuál es el proceso para preservar la evidencia? En caso de que haya un ataque, de que haya un ataque, se está dando un ataque en manera real en la parte de detección, podríamos enviar ese ataque mediante, por ejemplo, mediante un honeypot a un sandbox para nosotros poder ver lo que el atacante hace. No les va a afectar, pero nosotros podemos grabar en tiempo real cómo es el ataque. Eso es muy común también. Ojalá se puede hacer siempre, pero se crean señuelos, tenemos los famosos honeypots. Los atacantes entran ahí y el honeypot no solamente está hecho como una medida de prevención para que el atacante entre y crea que es real y eso. Está también hecho a nivel de preparación, porque podemos evaluar un ataque real a nivel externo. ¿Para qué es útil esto? También, sobre todo, para evaluar si las pruebas de penetración que hemos pagado en el pasado o que hemos hecho en el pasado simulan un ataque real o si tenemos que cambiar por completo ese tipo de sistemas, entre otras. A nivel de evidencia, tratar de ubicar y recuperar todo lo que sea posible, ubicar direcciones MAC, direcciones IPs, números de serie de sistemas afectados, eh, empezar a identificar quiénes estuvieron en cierto área, qué usuario estaba conectado, qué usuario estaba conectado a esa área para ver si se conectó un usuario extraño, como por ejemplo, nuevo que un día David Algo no trabaja los domingos y mágicamente el domingo del ataque apareció David Algo conectado. Entonces vemos que posiblemente alguien se robó los datos de David para entrar a ese ataque. Horas y fechas como todo. Ahora sí, intentar identificar el ataque, el atacante, perdón. Eh, Sistemas como por ejemplo, ya lo hemos visto anteriormente, pero Virus Total, el sistema, o sea, el sistema Veris Framework, que ¿qué es lo que hace el Veris Framework? Básicamente es un sistema comunal en el cual usted puede entregar información sobre un incidente para ver si existe algún TTP conocido. Sistemas como, por ejemplo, en el caso, esto lo hemos usado ya varias veces, el IBM Export Exchange para ver personas que han sido atacadas recientemente o podemos conseguir posibles APTs y cómo esos APTs podrían verse afectados. IPs que hemos visto que han sido usadas por APTs. Entonces, saber si ese APT, si esta IP está conectada a un ataque anterior, etcétera. O sea, información comunal, básicamente, para lograr identificar a un atacante. Eso es en la vida real la Interpol. O sea, a pesar de que cada país tiene su propio sistema de policía y su propio sistema de seguridad, la Interpol funciona como un medio común para lograr identificar atacantes extranjeros y atacantes que, por ejemplo, que huyen, etcétera. Y de nuevo, esta es la parte de investigación. Esta es la parte de, sobre todo, forense, investigación de amenazas. E intentar rastrear quién hizo el ataque. Y ahora sí, la parte de erradicación, recuperación y corrección. ¿No? Empezamos a revisar si una computadora ocupa reiniciarse, si ocupa formatearse, servidores que ocupan borrar toda la información porque está comprometida y usar un respaldo, corregir errores, etcétera, etcétera, etcétera. Esa es la parte que, de nuevo, todo esto toma mucho tiempo, pero esto es muy importante porque dependiendo de esta, podríamos evitar un ataque en el futuro. Y de nuevo, la última, la más sencilla, la menos técnica, digámoslo así, es la actividad posterior al incidente, la última de todas. Aprovechar elecciones para fortalecerse. ¿Cuándo pasó? ¿Con qué eficacia hicimos todo? ¿Se respetaron todos los procedimientos? ¿Si valieron la pena? ¿Hubo algún paso que fue innecesario? Más bien nos hizo perder tiempo y entonces ese tiempo perdido podríamos haber usado para actuar más rápido, etcétera. La recolección de datos, de nuevo, esto viene de la mano con lo que vimos anteriormente, va a depender de cada organización, sobre todo viene de la mano con el sistema forense que esté
dentro de la organización. Los requisitos de informes, en el caso, por ejemplo, de la Veris tiene, una vez más, si vemos el Veris Framework, o ¿qué es el Veris Framework? Es un sistema de documentación que permite compartir información sobre un evento o una comunidad extensa para nosotros ver si a alguien le ha pasado y que personas en el futuro puedan ver si está pasándoles algo parecido a lo que ya que nos sucedió. El famoso compartir experiencias. Llega alguien y dice, uy, vieras que, por ejemplo, en Costa Rica, alguien, sí, porque me dio este ejemplo, fue mi profe, una profe que dijo como, es como la maternidad, que muchas veces la maternidad es como, uy, ¿cómo hice eso? Es que a ese niño le pasó tal cosa. Ah, cuando a mí me pasó, yo hice esto, esto y esto. Ah, ¿en serio? Ok. Vieras que, bueno, hice lo que usted me dijo, pero aparte hice esto, esto y esto, y también me ayudó. Ah, qué chévere, para cuando alguien me pregunte, pues entre todos compartimos experiencias de seguridad para que organizaciones del futuro puedan, puedan actuar de manera correspondiente, de manera adecuada ante un ataque. Eh, 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 Verificación de comprensión. ¿Qué término se utiliza para una señal que un actor de amenaza tal vez está preparando? Es el precursor. Entonces, cuando puede ser que un ataque se vaya a dar. ¿Qué término se utiliza para el grupo de personas que proporcionan servicios de respuesta a incidentes? CSIRT o CERT, dependiendo. ¿Qué término se utiliza para una actividad con un tiempo limitado que está restringida a un paso específico? Evento de seguridad. Que es una señal de que un evento de seguridad de red pudo haber ocurrido, que está ocurriendo, el indicador. ¿Qué ha ocurrido cuando hay una violación o amenaza de violación de las políticas? Un incidente. ¿Cuál es el término para un conjunto de políticas, planes y procedimientos diseñados para abordar las violaciones de seguridad? Capacidad de gestión de incidentes. Ahora, este último submódulo, el de recuperación de desastres, es como el más pequeñito y el más sencillo de entender, porque es como el más humano, digamos. Sí, los tipos de desastres se dividen en dos principalmente, naturales y humanos. Los naturales se pueden imaginar. Desastres geológicos, meteorológicos, sanitarios, lo de siempre. O sea, si no tenemos control sobre ello porque lo hizo algún ámbito natural, cuenta como desastre natural. Por el hombre, guerras, huelgas, todo lo que se puede. De nuevo, es muy sencillo de dividir. Ahora, toda empresa debería tener un plan de recuperación ante desastres. Ojo, este plan va más allá de la ciberseguridad. Van a ver que hecho gran parte de esta área va más allá de la ciberseguridad, incluye toda la empresa y todo tipo de desastre que se puede dar. O sea, no, en el caso de desastre natural, no solamente se van a ver afectados sistemas informáticos, se pueden ver afectadas vidas humanas. Entonces tiene que ser un plan que incluya todos los ámbitos de la empresa. Ahora, de nuevo, a nivel de brigada, ¿quién es responsable de este proceso? ¿Qué se necesita para hacer el proceso? ¿Dónde se realiza? ¿Cuál va a ser el proceso? ¿Por qué es importante el proceso? Entre otros. Como todo, es un ciclo. Primero van a estar los controles preventivos, muy importante. Los controles preventivos van a evitar que suceda un accidente. Por ejemplo, a nivel de salud ocupacional, asegurarnos de que si vemos que algún sensor está fallando, o por ejemplo, vamos a un baño y vemos que el baño tiene el piso mojado porque se regó agua o algo así, informar al personal encargado para que pueda poner una señal de peligro, piso húmedo, y evitar que alguien se pueda caer, por ejemplo, o informar de que una escalera está fallando, una puerta mala, cualquier cosa que que sabemos que puede ocasionar una emergencia y poder evitarla. Luego hacemos los controles de detección a nivel informática, bueno, a nivel preventivo, a nivel de informática, preparación contra phishing, instalación de anti-malware, instalación de sistemas anti-spam, instalación de sistemas anti-spyware, entre otros. Control de detección, sistemas que podrían evitar o podrían, perdón, detectar eventos que no son deseados, incluyendo, de ser posible, amenazas nuevas. Y por último, eventos correctivos. Se daña un sistema, por ejemplo, con el ransomware. El ransomware es de lo que más está atacando a nivel mundial. Si se da un ataque de ransomware, utilizar los respaldos para recuperar la información
tan reciente como fue posible. Esta parte de la planificación de la continuidad de negocio, de nuevo, esto va a... eh, esta es muy administrativa. Eh, el, esta es muy administrativa y está muy enfocada en números y dineros, lo que es lo que quiero decir. Es que no sé cómo decirlo, que suena muy feo, pero de nuevo, recuerden que cuando empresa solo somos números. Suena feo, pero eso es lo que somos. O sea, para una empresa no es que no importa, no es que no importamos. O sea, solo somos un número, solo somos un asset. Si no damos el rendimiento mañana nos echan. Pero bueno, eh, si estamos dentro de un CISRT, si somos parte del equipo de respuesta ante desastres, tenemos que cumplir con ciertas métricas. Hay 4 métricas principales dentro de este curso. Una vez más, en cada empresa van a ver que puede que usen estas 4, puede que usen menos, puede que usen más. Pero es una buena base para saber cómo se actúa usualmente. El RTO o tiempo de recuperación es el tiempo máximo en que un sistema puede fallar. Por ejemplo, puede que esté un poco equivocado porque ha cambiado un poco, pero Google, la última vez que ya he visto, tenía que un servidor podía fallar por máximo 1 minuto 15 segundos. Y de hecho, el día de hoy eso es bastante cierto. Y si ven, Google es uno de los sistemas que menos falla en el mundial. Si un servidor falla, se detecta que falló, tiene que, de la forma más lenta posible, poner el servidor gemelo a funcionar por él y ver qué fue lo que sucedió. Es el tiempo de recuperación. El objetivo del punto de recuperación, la vida útil promedio activo antes de que falle. Muy comúnmente, se saben que la mayoría de cosas fallan en algún momento de la vida. Algunos servidores, por ejemplo, los del EMC, se establece el tiempo, por ejemplo, digamos que usted compra un servidor del EMC y dicen, ese servidor va a funcionar por aproximadamente 15 años sin fallar. No, a un tipo más pequeño. Va a funcionar por 5 años sin fallar. Usted sabe que esos 5 años, usted no tiene que preocuparse de nada. Pero a partir del año 5 se va a hacer comprar un servidor nuevo, se va a cambiar por un servidor, se va a hacer un servidor duplicado, se va a un sistema RAID para copiar el servidor, y luego, cuando el servidor falla, se va a migrar, se va nada más a hacer una migración, o sea, a cambiar discos, se va a hacer una migración virtual, se va a hacer un sistema de máquina virtual, etcétera, etcétera, etcétera. Es el RPO. El mean time to repair, el tiempo promedio de reparación, este es el que yo sí sufrí con este. Más o menos, cuando falla un sistema, cuánto tiempo se va a tardar para reparar lo que está malo. De nuevo, lastimosamente, es un promedio, entonces a veces uno dice que o el promedio dice que son 5 minutos, pero resulta que es un servidor muy viejo, la pieza dura 3 días en llegar, entonces, bueno, métricas. Y tiempo medio entre fallas, más o menos cuánto tiempo suele darse entre una falla y la siguiente. Todo esto son métricas, son números para tomar en cuenta a nivel económico y empresarial, por supuesto. Ahora, todo esto es el plan de continuidad empresarial o continuidad de negocios. ¿Qué es eso? Aunque se dé un problema, aunque se dé un evento, una alerta, lo que sea, toda empresa debería siempre intentar tener un sistema que asegure que el negocio va a seguir funcionando sin problemas, que no van a tener que dejar de funcionar y van a perder dinero. Recuerden, y esto es cierto, o sea, las empresas requieren dinero para funcionar. Entonces, requerimos que pase lo que pase, hay un plan que nos permita seguir funcionando y no quede en paro. Entonces, que se debe tener en cuenta las personas encargadas, cómo se van a manejar documentos, canales alternos de comunicación, siempre vías alternas, sistemas alternos, sistemas eléctricos extra, sistemas de redes extra, tolerancia a fallas, eso es lo primero que vimos en redes, sistema de tolerancia a fallas, etcétera, etcétera, etcétera. Y de nuevo, la mayoría de esto está todo dentro del sistema NIST 800-61. Ahora, muy bien, el plan de recuperación de desastres se crea, pero hay que probarlo. Ahí viene donde vienen los famosos simulacros, que siempre se aplican mucho en informática. Siempre está el primero de todos, que es el ejercicio de mesa, el tabletop game, en el cual uno se pone a discutir, se sienta y ya sea que lo muestre en papel, lo muestre en un PowerPoint, o simplemente se haga una clase, incluso un video actualmente, se hacen muchos videos de ante tal evento haga esto, ante tal evento haga esto otro. Mucha gente no los ve o no pone atención.
Pero la primera parte es importante entregar la información de cómo se va a manejar para después hacer, por ejemplo, para después hacer las pruebas funcionales. Se empiezan a hacer pequeños simulacros de ciertos, se empiezan a hacer primeras simulaciones de ciertos eventos, como, uy, llega un correo de phishing, entonces a ver cómo actúa la persona. Por ejemplo, se fuerza el apagado de una computadora para ver si el sistema de copia de seguridad está funcionando bien. Se corta la electricidad, digamos que se van todos los empleados de un edificio, toda la gente del edificio A se fue. Entonces probamos a ver si el generador está funcionando en ese edificio, etcétera. Y por último, el ejercicio operativo. Ahí sí. En este de aquí, lo que hacemos es todo de manera controlada, como que evaluamos en qué momento vamos a hacer la prueba. En el ejercicio operativo, forzamos algo. O sea, que es un simulacro real. De la nada, por ejemplo, simulamos que se cortó la luz, a ver qué pasa. O simulamos un ransomware interno que tenemos la clave para ver si tenemos forma de recuperar los archivos, etcétera. Ese es el más complicado porque hay que tener mucha coordinación y, ¿verdad? Y sobre todo, no, está pensado para hacerlo después de que hicimos pruebas variadas, ¿verdad? Muy lindos son. O sea, la gente que prepara esto los admiro un montón. Medidas que restauran el sistema después de un, bueno, la parte de comprensión. Medidas que restauran el sistema después de un evento desastre. Controles correctivos. Medidas para descubrir amenazas potenciales. Control de detección. Y medidas para identificar y mitigar riesgos. Controles preventivos. Y ahora vamos a el resumen. Bueno, al hecho el examen del resumen. Pregunta uno. La respuesta para la empresa para la que trabaja, perdón, le ha pedido que cree un plan amplio que incluya el DRP, que era el DRP, recuperación ante desastres. Plan de recuperación ante desastres. Y lleve los sistemas críticos a otra ubicación en caso de desastre. ¿Qué plan se le pide? ¿Qué plan se le pide que crea? Un plan de continuidad empresarial. Según el NIST, ¿qué pasó en el proceso de informática forense? ¿Qué pasó en el proceso de informática forense digital? Consiste en obtener información relevante a partir de los datos, la parte de examinación. Después de que el actor de amenaza realice una explotación del puerto del servidor web público en una organización e identifique una potencial vulnerabilidad, ¿en qué fase debe entrar el actor de amenaza con el fin de preparar y lanzar un ataque? Esa es la parte de preparación o armamentización o weaponization en inglés. El actor de una amenaza obtuvo acceso administrativo a un sistema y logró controlar el sistema para lanzar un ataque de tipo DDoS mediante un canal de comunicación con CNC que ya habían puesto mediante la amenaza. Eso es el paso final, que sería la acción objetivos. Después del CNC, que ya tiene un sistema de control y comando, lograron hacer el ataque. ¿Qué término se utiliza en el modelo diamante para el análisis de intrusiones para descubrir una herramienta que utilizó el actor de amenazas? La capacidad. Después de contener un incidente que causó la infección con un malware de las estaciones de trabajo de usuarios, ¿qué tres procedimientos de corrección eficaces puede implementar una organización para erradicarlos? Primero, usar copias de seguridad limpias y recientes, muy importante. Que sean limpias y recientes, ¿verdad? Reconstruir los hosts mediante la instalación, con medios de instalación, en caso de que no hayan sistemas disponibles. Y por último, aplicar actualizaciones y parches al sistema operativo. Ujú. ¿Qué acción se debe incluir en un elemento del plan que es parte de una funcionalidad de respuesta ante los incidentes de seguridad informática? Desarrollar métricas para medir la funcionalidad de respuesta hasta los incidentes. De nuevo, ver si nuestro plan está siendo eficaz o no. ¿Qué dos acciones pueden ayudar a identificar un host atacante durante un incidente de seguridad? Variar la IP del actor de amenaza para ver si es viable. Utilizar un motor de búsqueda para obtener más información sobre el tipo de ataque. Según lo recomendado por el NIST, ¿qué fin tiene el elemento de política en una funcionalidad de respuesta ante los incidentes de seguridad informática en una organización? Detallar cómo se deben mejorar los incidentes de acuerdo con la misión y las funciones de la organización. ¿Qué será el marco Mitre? Una base de conocimiento sobre el comportamiento de los threat actors, actores de amenaza, perdón.
Se solicita al usuario crear un plan de recuperación tras un desastre por una empresa. El usuario necesita que la administración responda algunas preguntas antes de continuar. ¿Cuáles son esas preguntas? ¿Cuál es el proceso? ¿Dónde realiza el proceso la persona? ¿Quién es el responsable de dicho proceso? La afirmación describe la cadena bueno, la Cyber Kill Chain. Recuerden, esa palabra está traducida y nadie lo usa traducido. Identifica los pasos que deben llevarse a cabo los adversarios para lograr sus objetivos. Y por último, cuál meta-característica del modelo de diamante describe las herramientas de información, ya sea software, Black Hat, etcétera, que usó el adversario para entrar los recursos. Ujú.